Buenas tardes. Experiencias con el Espíritu Santo. Ese es nuestro tema de hoy. Una de las verdades más importantes, impactantes, así debería de ser, en la vida de un cristiano es saber que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive dentro de él. ¿Cuántos son cristianos? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Esa es una verdad impresionante. Dios fue el que decidió que cada cristiano fuera un templo donde Él habitara. En 1 Corintios 6:19, Pablo dijo lo siguiente: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Jesús habló bastante sobre el Espíritu Santo. Él dijo que tendría que morir, resucitar e irse a la diestra del Padre, pero dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente? Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él, o sea, el Espíritu, os guiará, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, o sea, todo el mensaje de Jesús y lo que va de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay un elemento profético en esa relación con el Espíritu Santo, de apercibirnos de cosas, de impulsarnos en cosas, de poner un deseo, un sentir, un pensamiento que viene de Él. Ahora, el ser guiados personalmente por el Espíritu Santo es una de las experiencias más extraordinarias que un cristiano puede experimentar, escuche bien, día tras día. Es decir, la relación con Dios es cotidiana, de todos los días, desde el día en que tú te convertiste hasta el día de hoy y todo lo que te reste de vida en esta tierra. El Espíritu Santo tiene comunión contigo, tendrá comunión contigo, te guiará, te dirigirá, etcétera, etcétera. El ser guiados personalmente por el Espíritu Santo es muy importante en la vida de un cristiano. El verbo guiar, jodegeo, en el griego, significa mostrar el camino literalmente, pero también de manera figurada. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo literalmente te va a dar una instrucción, te va a decir: cállate, no hables, o te va a decir: di esto, ve para allá, no vayas, etcétera. Pero es algo literal, pero también algo que apunta hacia algo figurativo. También se traduce como enseñar, o sea, el Espíritu Santo nos enseñará el camino que debemos andar. El salmista David dijo: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. También se puede traducir como pastorear. O sea, el Espíritu Santo nos pastorea, nos guía, nos dirige, etcétera, etcétera. Jesús prometió que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos mostraría el camino a seguir. Iba a ser nuestro guía infalible, nos enseñaría qué hacer y qué decir, aún en situaciones apremiantes que solemos vivir en nuestras vidas. Y prometió también que nos iba a pastorear todos los días de nuestro peregrinar aquí en esta tierra. Hay un caso cuando Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos en ese momento estaban en una situación de persecución, pero esta iba a arreciar todavía más. Y Jesús les da una instrucción muy interesante. En Marcos capítulo 13, versículo 11, les dijo Jesús: pero
cuando os trajeren para entregaros a los perseguidores, a los odiadores de Jesús, fíjense la instrucción: no os preocupéis por lo que habéis de decir. O sea, así como pensando, ay, le voy a decir esto y le voy a decir que dónde están los derechos humanos y no sé cuánta cosa. No, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Lean con atención. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto no significa, como algunos lo entienden, que el Espíritu Santo viene y te va a mover la lengua y la boca. No. El Espíritu Santo, que tiene comunión con tu espíritu, que ahora está vivo en relación con Dios, le va a poner palabras, un sentir, una dirección, etcétera. El Espíritu Santo, por consiguiente, siempre nos llevará y siempre nos va a conducir hacia Dios, siempre. Siempre nos va a guiar hacia el cumplimiento de sus planes de Él, hacia el cumplimiento de sus propósitos. El Espíritu Santo siempre nos va a pastorear, siempre nos va a guiar hacia lo bueno, siempre, hacia la santidad, siempre. Nunca nos va a insinuar siquiera que hagamos algo que vaya en contra de la santidad de Dios. Siempre nos va a dirigir hacia la paz. Jamás nos va a llevar lejos de Dios. Jamás nos llevará hacia lo malo. Jamás nos llevará hacia el desorden. Jamás nos inducirá o incitará al abuso o a la mentira. Jamás el Espíritu Santo nos va a alejar o a separar de la palabra de Dios. Jamás. El día de hoy existe mucha confusión de cómo un cristiano, como tú y como yo, en la actualidad, en el siglo XXI, pueda ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay confusión? La confusión viene y se genera porque algunos cristianos, no todos, algunos dije, han abusado de algunas frases que tienen que ver con el Espíritu Santo, con el hecho de que Dios nos habla, y han abusado de frases como, por ejemplo, Dios me dijo. Ahora, Dios sí habla, pero hay gente que dice Dios me dijo, pero en realidad Dios no le habló. Es gente que a veces nomás habla de su propio corazón. Otros utilizan frases como el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Y el Espíritu Santo a veces nos dice cosas, nos dirige, nos guía, etcétera. Pero hay gente que abusa de esto. Y esto provoca confusión. Y algunos, en el deseo de no caer en esa confusión y en esos extremos, anulan completamente la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Apagan el Espíritu, menosprecian las profecías, la palabra que el Espíritu Santo pueda dar a través de cualquiera de nosotros a otra persona o a nosotros mismos. Otra frase, sentí del Espíritu. Y es bíblico sentir cosas, impulsos del Espíritu Santo, pero algunos abusan demasiado o mucho. Otros dicen, el Espíritu me mostró. Y a veces el Espíritu Santo muestra cosas, pero a veces se llega al extremo. Déjeme contarle una historia. En cierta ocasión, alguien vino con nosotros y nos dijo, el Espíritu Santo me mostró que hay pecado aquí en la congregación. Bueno, está formado por pecadores, somos imperfectos y bueno, se entiende de que puede haber alguna situación. Y si hay pecado dentro de la congregación y Dios está pues molesto y todo, y el Espíritu me mostró que hay dentro del grupo de alabanza hay un homosexual. Y pues nosotros consideramos que esa no es una práctica que Dios apruebe. Y dijimos, sí, ¿y cómo te mostró? No, pues el Espíritu Santo me dijo quién era. Pues vamos tratando el asunto porque pues tenemos que caminar bien con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Hay disciplina en la iglesia y tratamos el asunto. Varios pastores hablamos con esta persona que había dicho que el Espíritu le había mostrado.
Cuando le dijimos, a ver, ¿qué te mostró? Pues que hay pecado, que hay un homosexual. Entonces debes de saber quién es. Y dijo, sí, sí sé. Dinos quién es. Dice, no, eso no se los puedo decir. Le dije, no, pues entonces, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu te mostró que hay una persona que vive violentando la palabra de Dios? Para no hacer largo el asunto, terminó diciendo, no, bueno, es que me figuré, es que en realidad no sé quién es. Imagínense que esta persona que dijo que el Espíritu le mostró, nos da el nombre y nosotros nos la creemos, porque el Espíritu le mostró. Y entonces agarramos a esa persona y le decimos, ¿sabes qué? Estás disciplinado, estás fuera del equipo de alabanza hasta que tus caminos sean limpios. Imagínense, y no es cierto. Ahora, ¿hay casos verdaderos? Sí, pero esos abusos precisamente son los que hacen que algunos anulen, nieguen que el Espíritu Santo el día de hoy nos pueda hablar. Pero esto no es nuevo, hermanos. Esto tiene siglos y en la Biblia están registrados casos donde gente habló de su propio corazón, de su imaginación. Por ejemplo, en Jeremías 23:16, Dios mismo dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Había profetas en Israel que decían cosas. Os alimentan con vanas esperanzas. Porque se habían ido a la idolatría y había venido el juicio de Dios, la disciplina de Dios, usando a sus enemigos para derrotarlos y humillarlos. Pero estos profetas decían, no, de nosotros, tuya es la victoria. Cuando no era cierto, era la derrota. Por eso les dice, los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. ¿Ven que no es nuevo? No de la boca de Dios, sino de su propio corazón, de su imaginación. Ahora, hay dos lados que debemos de considerar. Sígame con mucha atención. Por un lado, es verdad, es cierto, es bíblico que el Espíritu Santo guía. Jesús lo aseguró. Él os guiará. Es verdad que el Espíritu Santo habla al corazón del cristiano, lo ilumina en su mente para entender cosas, le pone un sentir hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué decir, qué no decir, etcétera. El Espíritu Santo ciertamente muestra en alguna situación en particular qué hacer. Hay un hermano, Víctor, que está ahí en el sonido, que me ha contado varios testimonios. A mí me impactan, porque él trabaja componiendo maquinarias. Dice que hay máquinas que pues, en su vida, ¿no? Pero que él ora. O sea, él es entendido en esto, pero hay algunas que están bien sofisticadas y dice, pastor, ya me pasó otra vez. Yo estaba, ya tenía meses ahí la máquina y me contrataron y ay, Señor. Y entonces dice, yo me puse a orar, Señor, ilumíname, enséñame. Y dice que el Espíritu Santo le dice, mueve esto y esto, y empieza a funcionar. Algunos dirán, no, piense lo que quiere. Por eso no le pasan experiencias con el Espíritu Santo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo a los que fabricaron el tabernáculo les daba sabiduría, ingenio para crear obras de arte. El Espíritu Santo, sí. Para arreglar el tabernáculo, para decorarlo, el Espíritu les daba sabiduría, claro que sí. Ese es un lado, es una verdad bíblica. Por otro lado, estas verdades sobre el Espíritu Santo pueden ser llevadas al extremo y por consecuencia al engaño. Apartan de las Escrituras, alejan del camino de Dios, conducen al extremo del fanatismo en muchas ocasiones y en otras llevan hasta herejías destructoras. Pero eso no significa que debemos anular
de que ciertamente el Espíritu Santo guía, habla, ilumina, pone impulsos, aclara, dirige. No hay que confundirnos, por eso dije, hay dos lados. Pero ojo, precisamente algunos por temor a caer en el abuso niegan la preciosa verdad bíblica de que el Espíritu Santo nos guía hoy, mañana y lo que nos reste de vida. El abuso en esto del Espíritu que nos guía, que nos habla y nos impulsa, poner como argumento que algunos abusan no es un buen argumento. Porque la Biblia asegura que el Espíritu Santo lo hace, nos consuela. Jesús dijo, nos consuela, nos recordará las cosas, nos guiará, hablará, recordará. Un sinfín de actividades que el Espíritu Santo hace en la vida de cada cristiano. Primera de Corintios 14:33, Pablo dijo que Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Jamás el Espíritu va a llevar a que te confundas más. Al contrario, te va a enseñar, te va a aclarar, te va a dirigir. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden. Ese es Dios. Romanos 8:14 es un texto contundente que dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto implica que todos los hijos de Dios somos ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Una característica de un hijo de Dios es que el Espíritu Santo tiene una continua comunión. Por consiguiente, hay una continua guía, un continuo pastoreo, un continuo hablar a su hijo, a su hija, como todos ustedes. El diccionario en griego dice que la frase son guiados por el Espíritu está en tiempo participio presente. ¿Qué significa? Significa que la idea es la siguiente, que somos guiados, habla de continuidad, somos guiados continuamente por el Espíritu de Dios. Un amigo mío, un pastor, en una ocasión, así compartiendo con él, me dijo algo que se me quedó grabado, de esto hace muchos años, más de 20 años. Me dijo, ¿sabes qué, Chuy? Yo siempre me levanto emocionado porque no sé qué va a ser este día, porque ser cristiano es una aventura. Dice, porque sentir la guía cotidiana, fresca del Espíritu Santo es algo emocionante. Yo no sé si a ti te emociona, me dijo. Le dije, pues sí, pero a lo mejor tú tienes más comunión con el Espíritu porque te veo más emocionado. ¿Se puede dar? Hay cristianos que tienen una mejor comunión, son más dóciles al Espíritu, son más obedientes a la guía del Espíritu Santo. Otros resisten. Otros dicen, oí cosas, pero no creo, porque ya Dios nomás habla por la Biblia. Pues ya vemos que sí, habla por la Biblia, a través de la Biblia, pero y el Espíritu Santo, que es una persona, también habla. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Esta guía del Espíritu Santo no está limitada a solo el conocimiento de las Escrituras en el cristiano. Ahora, es importantísimo tener conocimiento de las Escrituras. ¿Sí? La Biblia dice que el pueblo de Dios en el pasado pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al leerla, estudiarla, escucharla, etcétera, es como ir cargando una computadora con información
que tú la acumulas y cuando tú necesitas algo de esa información, buscas en tu computadora, das un clic y te sale allí con lo que está cargado el software, etcétera. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, miren, yo tengo aquí en mi computadora, en mi tableta, tengo un software que puede controlar, yo puedo controlar desde aquí el sonido del auditorio, pero es un software especial y está cargado con la información adecuada para poderlo mover el sonido. Pero si yo no tengo ese software y yo quiero moverlo y le busco y le pico en Google y donde le pique no va a pasar nada porque no está cargada. Por eso Pablo decía que la palabra de Cristo abunda en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque es lo que va a tomar el Espíritu Santo para recordarte en los momentos adecuados. Va a sacar la información que tú has recibido. Porque si Él te dice un texto y tú no lo conoces, dices, ay, se me hace que eso dice en el libro del Mormón, o qué sé yo, ¿verdad? O eso dice en la Atalaya, o qué. ¿Por qué? Porque no sabes. Entonces, por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Por eso yo dije que el Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo no solo se limita al conocimiento de la Escritura, sino también se refiere a que el mismo Espíritu Santo quiere que nosotros seamos receptivos a su voz, que tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, ciertamente. El Espíritu desea que nosotros seamos receptivos a esas cosas que Él puede poner en el corazón, impulsos que, por cierto, nunca nos van a inducir a actuar en contra de Dios o en contra de la palabra o en contra de alguien. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, Pablo dijo algo muy interesante respecto al Espíritu. Dijo así: antes bien, y aquí está lo importante de la Escritura, antes bien, como está escrito. Como está escrito. ¿Qué está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera se puede imaginar el hombre, ni han subido en el corazón del hombre. Escuche, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Nosotros, un cristiano ama a Dios por naturaleza. Ahora, Dios tiene cosas preparadas para nosotros, cosas espirituales. Iluminación espiritual, revelaciones espirituales, guía espiritual para saber cómo hacerlo, cómo enfrentar en esta vida. El otro día hablaba con un pastor joven de una casa de oración. Y decía, pastor, nos tocó una época muy difícil de vivir como pastores, porque ahora con todo eso de las ideologías de la sexualidad y todo eso de los matrimonios que ahora hacen la gente del mundo, nos tocó un tiempo bien difícil, ¿cómo le hacemos? Y yo le contesté, no sé, porque yo ya voy de salida, pero a mí en mi tiempo me tocaron desafíos específicos. Y le dije a este pastor, lo único que te puedo decir es que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar guía, te va a dar palabra, te va a dar argumentos, te va a dar guía de cómo debes comportarte, cómo debes hablar, inclusive en estos tiempos en que ahora ya se castiga en algunos países y pronto también en este país, de censurar cosas como la que dije hace un rato, ¿verdad? De que había un homosexual en el grupo y que era falso y todo. ¡Ay, discriminan! Ya hay países donde meten a la cárcel a pastores que mencionan cosas como las que yo mencioné. Entonces, pero en mi tiempo, o sea, de auge, de inicios, teníamos nosotros nuestros propios desafíos, así como los discípulos tenían sus propios desafíos. Y Jesús dijo, tranquilos, el Espíritu Santo les va a dar palabra. Siempre van a salir del aprieto, siempre van a poder argumentar, siempre van a poder decir algo que viene del Espíritu de Dios.
De ahí la importancia de abrazar esta verdad. Sigo leyendo. Estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. Pero en el versículo 10 dice algo muy importante sobre esas cosas que Dios tiene escondidas y que son para los que son habitación de Dios. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros aquí somos los cristianos. Nos las reveló, se refiere a las cosas que Él ha preparado a los que le aman, las cosas espirituales, que no todos entienden, pero nosotros sí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está. Es decir, alguien puede leer la Biblia, leerla y entender una que otra cosa, pero en general no entiende. Pero un cristiano lee la Biblia y la entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu en ese momento lo está iluminando. Es cotidiano. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Dios me habló por algo que sentiste? ¿Sí o no? Estoy hablando de cosas reales, objetivas, ¿verdad? Aunque es un poco subjetivo, hay que reconocerlo, el hecho de que yo diga, Dios me habló, porque puede ser de mi propio corazón. Por eso es que hay que aprender, pero no desechar. Y cuidarnos y pedirle al Espíritu Santo mismo, a Dios, que por su Espíritu nos aclare y nos revele. Entonces, Dios nos reveló a nosotros estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Es pues la palabra de Dios el fundamento del Espíritu Santo para guiarnos. ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir. La palabra de Dios es el fundamento del Espíritu Santo para guiarnos. Cualquier cosa que nos aparte de la palabra escrita de Dios no es guiada por el Espíritu Santo. Ayer me preguntaba una persona, oye, tengo un amigo que pues sí, dice que es cristiano, pero ya van 3 veces que se casa. Ah, caray, ¿y cómo le hace o qué? ¿Se enviuda o qué? No, ¿cuál enviuda? Le aburre una y luego se casa y ahorita ya quiere la 4ª, que porque el Señor le puso en su corazón, que porque pues como que no la hace la señora esa. Le dije, no. ¿Ustedes creen que el Espíritu le habló eso? No, ya se cree muy samaritano este. ¿Ya le anda llegando la samaritana? No, es obvio que no es el Espíritu, es de su propio corazón, de su propia perversión y corrupción. ¿Sí o no? Fácil discernirlo. Ahora, la palabra de Dios está llena de instrucciones, está llena de mandamientos que debemos obedecer. Pero esos mandamientos están dados por Dios para bendecirnos. Es decir, en la medida que nosotros obedecemos sus mandamientos, también es la medida de bendición que nosotros recibimos. Nadie que desobedezca la palabra de Dios, por más declaraciones que haga, si no obedece, no puede recibir la bendición de Dios. Las promesas de Dios están condicionadas. Y la obediencia a sus mandamientos nos mete en un campo espiritual muy interesante, que es el campo de la revelación, el entendimiento y el discernimiento de la voluntad de Dios. Póngame a un cristiano aquí y otro acá. Uno es obediente y otro desobediente, y se va a ver el crecimiento hasta en 6 meses. El obediente siempre se va para arriba y el otro siempre está estancado. Siempre está quejando, siempre está criticando. Y el otro, sí, ay, que el Señor, y ay, ¿por qué? Y luego ya a los 3, 4 años ya el Señor lo llama al ministerio, y ya estaba a ser pastor, y yo nada. Pues ¿cómo? O sea, si él es un rebelde, un hablantín, pues Dios no bendice eso. Aunque tú digas, el Espíritu me dijo, pues sí te dijo. Yo lo pondré entre comillas, porque lo que vives hace demostrar que tú haces lo que quieres, no lo que el Espíritu quiere.
Ya se pusieron más serios. Bueno, le voy a cambiar el tema. Fíjate, yo dije que hay instrucciones, mandamientos que debemos obedecer. Pero hay un aspecto que también debemos de considerar en cuanto a la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay mandamientos en la Escritura que son generales. En algunos de sus mandamientos hay cosas que son implícitas. ¿Sí? Por ejemplo, recordemos aquel caso que yo les comenté en alguna ocasión de un joven que me dijo: ¿así es que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Yo le dije, por supuesto. Me dice, bueno, si tú me dices el versículo donde diga que es pecado fumar marihuana, yo dejo de fumarla. Yo le dije, no te pases de listo. La marihuana, ¿cuánto tiene de que se fuma? ¿Y cuándo se escribió la Biblia? Entonces, es obvio que no hay un versículo que diga, no fumes marihuana de la de Sinaloa. Por favor. Sin embargo, hay mandamientos en la Escritura donde está implícito. Por ejemplo, ustedes son templos del Espíritu Santo. ¿A ti te gusta que alguien llegue y te eche toda la basura ahí en la sala de tu casa? Pues tú eres la casa de Dios. ¿Y tú crees que le gusta que le echen basura? ¿Ven? Está implícito. Pero no vamos a encontrar un versículo de manera específica que diga ese y un montón de cosas. Y muchos se ponen muy biblicistas, no biblistas, que es bien diferente. Biblicista es alguien que quiere encontrar todo en la Biblia. A ver dónde dice que Adán esto, a ver dónde dice que esto. Y preguntas y cosas que no tienen sentido. La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro que te detalla muchas cosas, te habla de la creación, pero de manera general. Pero están lo que son los mandamientos generales, como por ejemplo, Mateo 28:19. Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, id. O sea, vayan. ¿A dónde? En Marcos dice, id por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Ese es un mandamiento muy general. ¿Están de acuerdo? Muy general. Por tanto, id. Marcos dice, vayan por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones. Bueno, pues hay cientos de naciones en la actualidad. Entonces yo quiero obedecer ese mandamiento. Pero, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a la India, voy a ir a China, voy a ir a Canadá, me quedo aquí en México. No hay un versículo que diga, Chuyo Olivares, vete a predicar y a vivir a Cancún. ¿Verdad que me quedé traumado con Cancún ahora que fuimos al retiro de matrimonios? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo saber el lugar específico? Por la guía y la voz y el impulso. ¿De quién creen? Del Espíritu Santo. Porque la pregunta obvia es, ¿cómo saber el lugar o los lugares específicos donde debo ir a predicar? Pues el Espíritu Santo te va a decir dónde, te va a impulsar, va a poner una convicción que tú vas a estar completamente seguro dónde es donde Dios quiere que tú vayas a predicar. Por ejemplo, cuando el Señor nos dijo a mi esposa y a mí que íbamos a iniciar una congregación, pues ese era algo general que el Espíritu Santo estaba hablando a nuestros corazones. Entonces yo empecé a pensar yo, de mi propio corazón. Mi corazón se inclinaba por la ciudad donde nací, San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque allí tengo mucha familia, de parte de mi padre y de mi madre. Entonces mi corazón se inclinó hacia San Luis Potosí. Y ya yo estaba seguro, pero el Espíritu me había dado una guía general. Pero un día me dijo, no te vas a ir a San Luis Potosí, va a ser aquí en Guadalajara.
para mí seguía siendo una orden general. Porque aquí en Guadalajara, ¿pero en dónde? En el Cerro del Cuatro, en Puerta de Hierro. ¿O dónde? Y tuve que preguntarle al Señor. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo me habló. Sí, me dijo con quién, con quiénes y en dónde. Que específicamente está a 3 cuadras de aquí, donde nos dijo el Señor. Sí, el Espíritu Santo me tuvo que haber dicho de manera particular, individual y específica dónde quería que iniciáramos. De otra manera, ¿cómo? Por eso muchos dicen, pues yo me voy y a ver qué sale. Pues no, no es así. No es así. Fíjate, una vez fui a predicar a un país. No voy a decir el país porque luego se ofenden los que oyen luego. No, pero en este caso no. Miren lo que pasó. A mí me invitaron a unas conferencias, un país sudamericano. Y yo soy un convencido de que cobrar la entrada por ir a oír predicar la palabra de Dios es una ofensa a Dios. Es vender la predicación, en fin, yo estoy convencido desde, no de ahorita, de toda mi vida, por lo que está en la Biblia. Y yo una vez dije, hace muchos años, que jamás estaría predicando en un lugar donde se cobrara la entrada. Y fui invitado, pero yo no vi la publicidad ni nada. Cuando faltaban como una semana para ese evento y yo partiera hacia Sudamérica, alguien me mandó un correo y me dijo, usted es un hipócrita. Y yo dije, ay, allí es donde dice asunto. Dije, ay. Yo dije, soy un hipócrita. Y seguí leyendo, ¿no? Porque dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Dice, porque usted aseguró que jamás iría a predicar a ningún lugar donde se cobrara la entrada. Y usted va a ir a predicar a Sudamérica y allí están cobrando la entrada. Yo ignoraba eso. Entonces busco la información. Estaban cobrando la entrada. Yo ahí anunciado. Entonces dije, ay Señor, híjole, estoy en un dilema por lo que había dicho y por mi convicción. Entonces yo oré y le dije, Señor, ¿qué hago? Lo voy a cancelar. Y el Espíritu Santo claramente me dijo, no, vas a ir. Y yo ya tenía los mensajes, y vas a predicar, y los vas a reprender públicamente por cobrar la entrada. Le dije, Señor, ¿por qué me metes en esta? Entonces yo le contesté a esta persona que me escribió, y le dije, fíjate que el Espíritu Santo me dijo que fuera. Ya ves, ya te vendiste. No, todos tienen un precio. Pues claro, van a sacar mucho dinero y te van a dar una buena ofrenda y que bla, bla, bla. Le dije, mira, puedes pensar lo que quieras. Eso no lo puedo evitar. Yo estoy seguro que el Señor me dijo que fuera. Pero quiero que sigas por internet, porque sí había manera de seguirlo, lo que voy a predicar. Pues ya estoy ahí predicando. ¿Y qué creen que tuve que decirles? Y estaba ahí el organizador y le dije, ¿sabes una cosa? El haber cobrado la entrada ofendió a Dios. Y yo estoy aquí nada más para decirte que te rebelaste contra Dios, porque era alguien que enseñaba a no cobrar y se cambió. Y cuando yo dije eso empezó a llorar. Se paró y dijo, hermano, les vamos a regresar el dinero, les pido perdón. Pero sí es cierto, no debí de haber cobrado, debí de haber confiado en Dios para suplir los gastos. ¿Y qué tal si no hubiera ido? Ahorita seguiría cobrando. ¿Ven? ¿Se fijan cómo la guía del Espíritu Santo es importante? En otras dicen, no vayas, qué sé yo. Pero vamos a ver un caso bíblico que para mí es espectacular por toda la enseñanza que tiene. Se trata de Pablo. Andaba con alguien, un compañero llamado Silas. Hechos 16:6. Vamos ahí. Pablo,
cumpliendo la orden general de ir a predicar, dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, que atravesando, o sea, Pablo, Frigia y la provincia de Galacia, lean con mucha atención lo que viene a continuación. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, habla en plural. Les fue prohibido. Ah, caray. A ver. Pablo estaba obedeciendo el mandamiento general de Jesús de ir por todo el mundo a predicar. Y luego ahora parece algo contradictorio de que el mismo Espíritu Santo le prohíba a Pablo, a Silas y a los que andaban con él predicar la palabra. ¿No les parece contradictorio? ¿Por qué? Pues porque ellos iban haciendo la voluntad de Dios, pero de pronto ellos quisieron ir a Asia. Vamos a Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió. Y aquí surgen unas preguntas muy interesantes. ¿Cómo le hizo o cómo le hicieron estos hombres, Pablo, Silas y los demás, para saber que el Espíritu Santo, o el por qué el Espíritu Santo les estaba prohibiendo ir a predicar? ¿Qué fue lo que Pablo y sus amigos percibieron que los hizo entender que no era a Asia donde Dios quería? Ahora, el verbo prohibir, que aparece aquí en este texto, viene de un verbo koluo, que significa detener, prevenir. Por palabra, o sea, que alguien te lo diga, o por hecho, o por alguna circunstancia visible, palpable. Significa estorbar, impedir, frenar. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo con Pablo y sus amigos? Los detuvo, los estorbó, les impidió, los frenó para que no fueran hacia. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo lo entendieron? Bueno, voy a darles 4 posibles respuestas que todas están en la Biblia. Probablemente, seguramente hay más porque el Espíritu Santo es ilimitado. Pero para que quede un fundamento sólido sobre el tema, que sea bíblico, les voy a dar 4 posibles respuestas de por qué, cómo, para qué, con qué propósito fue que el Espíritu les prohibió. Ok, número 1. Puede que haya sido posible que por medio de alguien que tuviera, por ejemplo, don de conocimiento, fuera con Pablo y sus amigos y les dijera: así te dice el Señor, no vayas a Asia. En Hechos 9:25 vemos algo muy interesante. Pablo, recién convertido, empieza a predicar de Cristo. Va a las sinagogas, disputa con los fariseos y estos sienten celos e intentan asesinarlo a Pablo. Y miren lo que sucede, Hechos 9:25. Entonces los discípulos, tomándole de noche a Pablo, le bajaron por el muro, lo descolgaron en una canasta, métete aquí rápido, y lo bajan. Bueno, alguien podría malinterpretar o juzgar mal este episodio en la vida de Pablo y puede llegar a la conclusión de que Pablo era un cobarde. ¡Cobarde! ¿Por qué huyes? Enfréntalos, porque el Señor te puede librar, así como libró a Daniel de los leones. ¿Verdad que lo libró? Así como los 3 en el horno de fuego. ¿Y tú por qué oyes? No, espérame. También la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. También dice, ¿verdad? Es un proverbio.
Bueno, ese fue un episodio en la vida de Pablo. Ahora vamos a ver otro episodio en el mismo Pablo, donde el mismo Espíritu Santo le habla y le da una guía y una dirección específica, pero bien diferente a la primera de que lo descolgó. Huye. Estaba iniciando su ministerio. Dios no estaba en el plan que muriera en ese momento. Huye. Ese fue el impulso. Ahora vamos a ver Hechos 20:22. Aquí ya Pablo está en el desarrollo total, pleno de su ministerio. Está con unos pastores en Éfeso. Se está despidiendo. Y dice lo siguiente en Hechos 20:22. Ahora, he aquí yo ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Fíjense lo que viene a continuación. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero el Señor ya me dijo que vaya a Jerusalén. Pero no sé lo que me va a acontecer, porque lo seguían persiguiendo, lo querían matar. Pero miren el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades donde él iba me da testimonio. ¿Cómo? A través de alguien que le puede decir: Pablo, el Señor te dice, te espera un tiempo difícil de prueba, de confrontación, de aflicción, de lucha, de persecución. El Espíritu Santo por todas las ciudades donde voy me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué hizo Pablo? ¿Huyó? Ahí no huyó. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu era a percibirlo para que cuando llegara a Jerusalén, él ya supiera, estuviera más sólido, más fuerte y enfrentar lo que se le iba a venir encima. El Espíritu Santo hace cosas así. Una vez mi esposa y yo fuimos a otro país sudamericano. Y cuando íbamos en el avión, a mí el Espíritu Santo me habló bien clarito y me dijo: Chuy, prepárate, porque vas a enfrentar mucha adversidad y confrontación y guerra, lucha espiritual. Y dije: Señor, ¿cómo? Dice: tú prepárate, prepara tu corazón, tu espíritu, porque va a ser fuerte. Y luego veía a mi esposa y luego ella me miraba. Y yo la miraba y ella me miraba. Íbamos en el avión y me dice: Chuy, el Señor me acaba de decir, y le dijo lo mismo, que nos espera llegando una confrontación muy fuerte. Miren, hermanos, no tengo tiempo para narrarla, porque sí me llevaría unos 15 minutos y no, eso no es mi idea ahora. Pero fue una de las luchas espirituales más tremendas que hemos tenido. Cuando se da, ya sabíamos nosotros por el Espíritu, no nos tomó desprevenidos y pudimos enfrentar con una endereza que solamente la gracia de Dios podía dar. Previa advertencia del Señor por el Espíritu Santo. Algo así como le pareció, como le hizo con Pablo. Dice el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. O sea, tengo que ir a Jerusalén, es mi ministerio, me esperan prisiones y tribulaciones, pero no importa, tengo que ir, tengo que cumplir. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera en el ministerio como predicador del Evangelio con gozo, que termine el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, me van a perseguir, por cierto lo apedrearon, lo tuvieron por muerto, le deshicieron por todos lados, pero el Espíritu Santo ya le había dicho. ¿Qué les pareció eso? Impresionante, ¿no? Bueno, a mí se me hace impresionante. Número 2, de cómo Pablo fue que entendió que el Espíritu Santo le prohibía. Número 2, pudo haber sido por una visión que Pablo tuvo para no ir a predicar a Asia. Job, capítulo 33, versículo 14, menciona aquí dos maneras por las cuales Dios habla a los hombres, a las personas. Hay más, pero Job 33:14 dice lo siguiente: sin embargo,
En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Unos que no tienen a Cristo no entienden, otros que tienen a Cristo no quieren obedecer. Otros reciben una advertencia del Señor y se atemorizan todos, se paralizan y no hacen nada. Pero el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño, número 1. Número 2, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Ahora, así como Dios me dijo por el Espíritu me hizo sentir, hay riesgos también en los sueños, hay riesgos. Porque tú puedes comerte 25 tacos y vas a tener unos sueños terribles. Y luego vienen algunos conmigo y me dicen, pastor, anoche soñé esto, soñé que volaba y soñé que... Y yo los oigo y, ¿qué cenaste anoche? Ay, pastor, interpréteme el sueño. No, espérame, yo no soy intérprete de sueños para empezar. Y en segundo lugar, no tiene nada que ver con la Biblia. Y en tercer lugar, pues tenemos sueños a veces. ¿Cuántos han soñado que vuelan? A ver, levanten la mano. Mira, puras águilas. Sin embargo, Dios sí habla a través de sueños. Y también por visiones. Por ejemplo, José, el esposo de María, la madre de Jesús, la Virgen María, cuando queda embarazada, ellos estaban comprometidos, todavía no se casaban. Y José la ve. Y se da cuenta que está embarazada y la quiere dejar. Y en Mateo 1:20 dice que José, pensando en esto, pues ¿cómo me engañó? Porque no era de él. ¿Qué sucedió? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. También las apariciones de los ángeles hay que tener precaución, porque hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. ¿Sí? Los ángeles caídos siempre te van a querer apartar de la Escritura, como el que se le apareció a José Smith, el fundador de los mormones, que los desvió totalmente y los sacó de las Escrituras. Y Pablo dijo, más si aún yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos enseñado, está bajo maldición. O sea, sigue habiendo peligros, pero el hecho de que haya peligros no significa que debemos de quedarnos estáticos. Yo prefiero arriesgar y aún equivocarme que no hacer nada y lograrlo. Si no haces nada, si no intentas nada, pues no pasa nada. Pero la Biblia nos da, es como un mapa que nos va guiando y el Espíritu Santo nos va dirigiendo por ese camino y nos va hablando y nos da impulsos. Bueno, entonces le aparece un ángel en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora sí, como dicen algunos hermanos, santo. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y recibió a Jesús. Todo fue revelado por un sueño. Cuando yo todavía no era cristiano, yo tuve un sueño. Se lo voy a contar así rápido. Ya me estaban evangelizando. Una noche, no tengo idea la hora que era, yo estaba soñando, pero un sueño aterrador, horrible. Soñaba o soñé que yo estaba entre una multitud que corrían en todas direcciones, chocaban unos a otros, pero todos gritaban de manera desesperada, sálvenos, que nos salve, auxilio, auxilio. Y yo miraba todo el gentío que se atropellaban. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y en eso giro a mi izquierda
y veo una bestia indescriptible. O sea, era una bestia horrible, con una cabeza enorme, así, horrible la bestia, que embestía a las personas y las hacía pedazos. ¡Auxilio, auxilio! Y los pisoteaba y nada más con pegarles con la cabeza los despedazaba. Y yo me quedé como estatua de miedo. Y en eso la bestia voltea y se me queda viendo a mí. Y que se me deja venir. Y que empiezo a correr. Y empiezo a correr y ahí voy. Y yo volteaba y cada vez veía esa bestia más cerca de mí. Cuando estaba entre 1 o 2 metros ya para investirme y hacerme pedazos, yo grité ¡auxilio! Y en ese momento elevé mis ojos al cielo y había como un balcón y ahí estaba Jesús. Ciertamente no le vi el rostro, pero yo sabía que era Jesús. Y me dijo, solamente extiende tu mano y dime, ayúdame. Y yo no lo hacía. Y la bestia aquí ya a punto de embestirme. Cuando la tengo ya casi respiraba su respiración algo espantoso. Yo miré a Jesús en el balcón y le dije, ayúdame, pero extendí la mano. Y en el sueño al instante yo estaba junto a Jesús y me abrazó. Me puso su brazo aquí en mis hombros y me dijo, mira Chuy, esa bestia es Satanás. Ve lo que hace con la gente. Eso es lo que quería hacer contigo. Pero todo aquel que extiende su mano por ayuda a mí, así como tú, está salvo. Y yo vi cómo destruía y despedazaba a un montón de gente. Quedé despierto. Y estaba yo temblando, estaba impactado. Y que voy al cuarto de mi hermana, la única cristiana que había en ese entonces en mi casa, y la toqué. Estaba oscuro y le toqué los pies. Y le dije, Gina. Me dice, ¿qué pasó? Le dije, es que tuve un sueño bien feo. ¿Qué soñaste? Cuéntame, me dice. Y le empiezo a contar. Y me dice, Chuy, creo que es la última llamada para ti. Eso fue un martes. El jueves que yo les narré, 2 de noviembre de 1976, 2 días después, entregué mi vida a Cristo. Le dije, ayúdame. Y ahora aquí estoy. Y más allá, Él no está afuera, está aquí, como está en ti. Yo lo viví, nadie me lo contó. Eso me marcó. Hasta la fecha, yo creo que es la primera vez que cuento este sueño. Porque entiendo el riesgo que hay, porque muchos salen con sueños bien rarísimos. Suena raro el que yo tuve, pero tiene que ver mucho con la conversión, ¿sí o no? Tiene mucho que ver con, mira, ese Satanás y mira lo que hace con la gente, con los que no extienden su mano para pedirme ayuda, pero el que la extiende al instante, por la fe, somos salvos. Por sueños. Visión nocturna. Abraham, en Génesis 15:1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. En visión. Aquí, visión es una experiencia muy personal, de un encuentro con Dios, de una cercanía muy particular entre una persona y Dios. Una intimidad donde es como que estás viendo una película donde tú y Dios son los que salen en esa película. Y tú te estás viendo que tú eres un protagonista. Aquí está, ¿en qué consistió esta visión? Dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. O sea, Dios le habló, su voluntad se la reveló por medio de una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham en esa visión, pues estaba turbado y le dijo, pero ¿cómo? Porque Dios le prometió un hijo, pero no tengo hijo. Y dice en el versículo 5, y lo llevó fuera. ¿Sí? En la visión. Y le dijo, mira ahora los cielos. Todos hemos mirado el cielo, ¿no?
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El libro de Romanos, el libro de Gálatas dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, versículo 6. Y todos los que somos de la fe en Cristo Jesús somos hijos de Abraham por la fe. Y esas estrellas que Dios le reveló hace miles de años a Abraham en una visión, tú eras una de esas estrellas, porque tú eres esa descendencia de Abraham, que es la gente de fe, que creyó sin haber visto, en una visión. Cuando iniciaba Casa de Oración, sería esto como en 1983 más o menos. Un día yo me recosté ya para dormirme y de pronto yo cerré mis ojos y tuve una visión. Ya estaba medio dormido, pero no estaba completamente dormido, de eso estoy convencido. Y de pronto como si me prendieran todo se oscurece y de pronto se prende un proyector. Esa fue la visión. Venía Jesús. Yo estaba en la visión, yo me miraba junto a un buró. Llegó Jesús, me miró, fíjate qué extraño está esto. Me miró, pero yo no le vi el rostro, pero yo sabía que me estaba mirando. Extraño, ¿no? Bueno, abre el cajón y saca una moneda de oro. Y me dice, toma, la quiero multiplicada. Yo dije, pero ¿cómo? Tómala, la quiero multiplicada. Entonces yo agarré esa moneda. Y así quedó la visión, ¿verdad? Y a mí, uno de mis maestros de la escuela, en el seminario, nos dijo, cuando tengan algún asunto así, una visión, un sueño, no traten de forzarlo, no traten de llevarlo a la realización, porque hay cosas que no vienen de Dios. Y él decía, miren, yo les doy un consejo, pónganlo ahí en un casillero, y si es de Dios, se cumple. Y si es cierto, ¿no? Y si no se cumple es que el que te dijo o lo que soñaste o comiste muchos tacos o el otro habló de su propio corazón. Entonces no se preocupen, déjenlo ahí. Y pues yo dejé esa visión ahí. Pasaron unos días y el mismo asunto. En una visión, Jesús llega, abre el buró y saca 2 monedas de oro. Y me dice, tómalas, las quiero multiplicadas. Yo cuando volvía de esa visión, ¿qué significa esto, Señor? ¿Qué es esto? Pero no tenía el entendimiento. Bueno, pasó otro tiempo y otra vez una visión, pero ya eran 4 monedas de oro. Las tomó y me dijo, agárralas, tómalas, las quiero multiplicadas. Y ya empecé a entender. Porque me acordé de la parábola de los talentos, cuando Dios a uno le da 1, a otro 2 y a otro 5. Y les dijo, los quiero multiplicados. ¿Se acuerdan de esa parábola? Yo entendí que el Señor me estaba dando cada día más responsabilidad. La iglesia empezaba a crecer. Pero vuelve la visión, pero ahora con 8 monedas. Y me dice, tómalas. Y yo ya con algo de entendimiento, así como rehuyendo a la responsabilidad. Fíjate qué cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que hice así, Señor, agárralas. Y las quiero multiplicadas. Y extiendo las manos y me las da. Y yo la verdad, pensativo, y Señor, es que, Señor, ¿cómo le hago? Y yo decía, como Moisés, si tú no vas conmigo, pues no voy. Y si quieres lo que quieres que haga, pues lo hago, pero tienes que estar conmigo. Y luchaba. Pues viene otra visión y eran un montón. Me dice, hizo así, agárralas, y volvió a hacer, agárralas. Para entonces yo ya había entendido, pero no del todo. Pasaron como 15 años. Y un día, Miguelín, pastor de Tuxtla Gutiérrez, Casa de Oración, en Chiapas, él era el director del Instituto Bíblico aquí, hace como 15 años de esto. Y me dijo, oye, pastor, fíjate que tuve una visión, pero el Espíritu Santo me dijo claramente que viniera a contártela, que tú ya sabías a qué se refería. Le digo, a ver, cuéntame y vamos a juzgar.
Me dice, fíjate que estaba yo en el campo, tuve una visión, yo estaba orando, estaba postrado y tuve una visión que estaba yo en el campo y que corté un diente de león. No sé si los ubiquen, son unos tallitos con unas, con muchas como espiguitas que son semillas, que cuando tú le soplas, se esparcen. Y fíjate, corté una y en eso oí una voz que decía, el viento del Espíritu Santo. Y yo sentí un viento que desparramó todas esas semillitas y yo las vi volar por todo el campo y me dijo, cada semilla es una casa de oración. Y cuando me estaba diciendo eso, yo estaba impactado y también entre que, híjole Señor, lo que implica todo eso. Y dice, y me dijo el Señor, mira, cada semillita es una casa de oración. Y volaron por todos lados. Pues esa visión ya se cumplió. Casi 200 casas de oración. Y en gestación, un montón. Bueno, nadie le está robando la gloria a Dios aquí, ¿verdad que no? Porque luego no falta el que dice, pues que no entienden quizás estas cosas. Y lo juzgan muy carnalmente, muy en la carne. Ay, a veces le está quitando la gloria. Ay, sí, 200 iglesias. No, ustedes saben que no es así. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Pero eso fue una visión. Dios me habló a través de eso y el cumplimiento, y ahí está. Experiencias con el Espíritu Santo. Tercera, vámonos rápido. Pudo haber sido que Pablo, por una convicción interior, algún impulso que no le dejaba lugar a dudas de que no debía de ir a predicar a Asia, sintió algo, tuvo un sentir del Espíritu. Porque la Biblia no es específica de cómo Pablo entendió, el Espíritu nos prohibió. Por eso estamos viendo casos bíblicos. Un sentir, un impulso. Había un hombre llamado Simeón, Lucas 2:25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Lean conmigo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oh, qué emocionante. Versículo 26. Y le había revelado, lo recalco, porque muchos parece como que dicen, no, pero el Espíritu ya no revela. Bueno, para mí sigue revelando, no palabra infalible que tenemos escrita, pero acontecimientos cotidianos, sí, por supuesto. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías. En español, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, sí Señor, por el Espíritu. Le dijo, ¿sabes? Tú no vas a morir, no vas a ver la muerte, te va a tocar ver al Mesías siendo un bebé. Y Simeón no se burló, no reprendió al diablo, no minimizó la voz del Espíritu Santo, no lo apagó. No, vean lo que hizo el versículo 27. Y movido Simeón por el Espíritu. ¿Cómo lo movió el Espíritu? O sea, le puso un impulso, un deseo profundo. ¿De qué? De ir al templo. O sea, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo justo en el momento que José y María llevaban al niño Jesús para circuncidarlo. Y lo ve, lean toda la historia de tarea, el capítulo 2 es impresionante. Y empieza a profetizar Simeón, pero el Espíritu le reveló, hermanos. Y sigue haciéndolo, por supuesto que sigue haciéndolo. Y cuarta y última, pudo haber sido alguna situación externa, alguna circunstancia que él interpretó que el Espíritu Santo
no quería que fueran a predicar a Asia. Pudo haber sido hasta una enfermedad. Mira, cuando algo que piensas hacer, ves que se te cierra una puerta y otra, y otra, y otra, no hagas lo que hacen algunos. ¿Qué hacen algunos? Tú reprende al diablo y tumba patadas las puertas que se te cierran. ¿Cómo? ¿Y qué tal si es Dios el que está cerrando la puerta? Porque quiere que hagas otras cosas, pero quieres hacer lo que te gusta. Ese es el problema con estas cosas espirituales, que nos podemos equivocar. El maestro que me dijo que guardáramos los sueños y las visiones en el casillero, en una clase, nunca se me olvidará, y mi esposa lo va a recordar ahorita, en una clase que nos dio en el seminario, dijo, abrió su corazón y muy conmovido, llorando, casi llorando, nos estaba hablando, era una clase que se llama neumatología, o el estudio del Espíritu Santo, eso significa en español. Y él estaba hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo guía, habla, etcétera. Y él empezó a contar, les voy a contar una historia, les voy a abrir mi corazón. Dijo, una vez mi esposa y yo, nosotros venimos de Estados Unidos, eran americanos, son americanos. Vivimos en una zona donde se puede esquiar y nosotros desde niños esquiamos, casi expertos en esquiar. Y dice, entonces, pues acá estábamos de misioneros, aquí en Guadalajara, ya algunos años, y teníamos anhelo y deseo de ir a Estados Unidos a esquiar, nos fascinaba esquiar. Hicimos el proyecto, un plan para ir a Colorado, Aspen, en los Estados Unidos, a esquiar. Hicimos todo el proyecto, compramos boletos, reservación de hotel, todo, estábamos contentísimos de ir a esquiar. 2 días antes el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, Dwayne, así se llama, Dwayne, no vayas, hay peligro, no vayas, hazme caso. Y él dice, yo sabía que era el Espíritu Santo y yo empecé a objetar, Señor, pero es unas vacaciones. Y que mi esposa, no vayas, Dwayne. ¿Y saben qué? Fuimos. El primer día nos escalamos una montaña, nos dejamos caer. Mi esposa iba delante de mí, experta esquiadora, y tomó una parte donde agarró un impulso y luego había como un cerrito y ella salió disparada así, como en los Juegos Olímpicos. Y yo la había visto hacer eso muchas veces. Dice, pero no era un terreno muy conocido. Y cuando ella sale disparada y yo detrás de ella, y yo ya agarro, posición, veo cómo ella se estrella con un pino que se le atravesó. Bueno, se fracturó las 2 piernas. Este brazo derecho quedó casi para amputarlo. Tardó 8 meses en rehabilitarse y como 2 años en volver a la normalidad. Y dijo el maestro, y todo por desobedecer una advertencia del Espíritu Santo. Me lo dijo, y también a mi esposa, y desobedecimos. Y él casi llorando. Dice, aprendan estudiantes, no solo como si van a ser pastores, sino como cristianos. Escuchen la voz del Espíritu Santo, la advertencia. No vayas, cállate, quédate allí o ve. No enfrentes esto, cállate la boca, no le contestes a ese que te está calumniando en internet. Pero tú no, pero que yo, que de mí no. Pues contéstale y vas a ver en la que te metes. Te vas a meter en un broncón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a advertir. Siempre nos va a dirigir en las cosas que son de Dios. Nunca nos va a insistir en hacer algo que no tiene que ver nada, ni con la paz, ni con la santidad, ni con el amor de Dios, ni con nada que sea de Dios. Qué lección, ¿no? Y termino con esto, continuando con Pablo, terminamos. Hechos 16:7. Porque ahí no termina, dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia, pero él siguió con su intento de seguir predicando. Y dice, y cuando llegaron a Misia,
que era otra región, hay otra ciudad. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¡Wow! Otra vez. Con insistencia. ¿Qué hizo Pablo? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea, él siguió. Se le cerró aquí, dijo, no, no es por aquí, entonces es por acá. Y lo volvió a intentar y se le cerró otra vez. Y le digo, entonces vamos para acá. Miren, en la búsqueda de la voluntad de Dios va a haber situaciones así. Siempre hay que preguntarle al Señor, Señor, revélame por tu Espíritu. Y créanmelo, hermanos, Dios lo va a hacer. Pero lo que te diga que haga, te guste o no, sea favorable o no, procuremos hacerlo. Porque eso será la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, recibe la bendición de Dios. ¿Qué sucede? Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Una visión de noche. Aquí visión del griego jorama, que se traduce o significa algo a lo que se mira de manera sobrenatural. O sea, de manera sobrenatural, Pablo tiene esta visión de noche. ¿Y qué vio en la visión? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, Pablo, Pablo, y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión sobrenatural, miren lo que hizo Pablo. Ahí ya le llegó la convicción, la seguridad, y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pero en Macedonia, no en Asia. Y Macedonia estaba en Europa, en la actual Europa. De manera que ellos en el capítulo 16 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios aunque no lo conocía, estaba oyendo lo que Pablo decía, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, esa mujer se convirtió. De allí, de esa conversión, de esa visión que él tuvo, surgieron iglesias cristianas. La de Filipos, la de Tesalónica, que eran provincias griegas que pertenecen a Europa. Y de allí se corrió todo el evangelio a la Europa que conocemos el día de hoy. Todo porque Pablo, queriendo obedecer, intentó hacer esto, pero el Espíritu le prohibió, lo fue dirigiendo, finalmente le da una visión, Dios por el Espíritu, y él entiende, y se van y evangelizan, y su obediencia provocó que por esos impulsos del Espíritu Santo, Europa de ese entonces fuera llena con el evangelio de Jesucristo. ¿Qué les pareció eso? Todo tuvo que ver con la guía, con la voz, con el impulso, con el empujón, con la prohibición del Espíritu Santo, con el cual Pablo y los que andaban con él tenían comunión cotidiana. Que nuestras vidas, hermanos, sean una realidad, el hecho de que de cada día, de manera cotidiana, el Espíritu Santo siempre nos guíe. Seguramente ustedes han visto alguna escena o han hablado con alguien, con algún cristiano que dice, ay, pues yo ya estoy hasta enfadado de ser cristiano. Ay, pues es que todo tan monótono. Cuando yo oigo a alguien así, ¿saben cuál es mi conclusión? Sin temor a equivocarme, no está viviendo la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu, como dijo mi amigo el pastor, es una aventura. O sea, no sabes, yo no sé qué va a suceder dentro de una hora,
Pero ¿cuántas veces? A veces voy conduciendo, hermanos. Y aunque traigo mi GPS, fíjate qué cosas.